El ingeniero Ramiro de Alba, quien se dedica a la demolición de edificios y casas, nos relata esta historia sorprendente, donde comenta que no podían proceder a la demolición de una casa vieja en el centro de la población de Huejúcar, Jalisco, porque siempre sucedía algo extraño. Las máquinas no funcionaban, no llegaban los trabajadores, los permisos no correspondían, etc. Hasta que contactaron a una persona especial y descubrieron que en ese lugar estaba escondido y emparedado un gran tesoro. Aquí la historia. En el poblado de Huejúcar, Jalisco, en el año 2004, el ingeniero Ramiro de Alba, originario de Guadalajara, Jalisco, es contratado por el señor Sebastián Rosales, quien fuera dueño de una casa muy vieja de principios de siglo, que a la vez se la habían heredado sus padres, quienes se dedicaban a vender productos en tienda de abarrotes. Estos mismos tenían 3 casas más que acondicionaron para poner otros negocios de tienda en el pueblo y otros pegados casi a Zacatecas. El señor Sebastián, al recibir de herencia estas casas, decide tumbar la más vieja, la del centro de Huejúcar, pues ya era imposible su remodelación, llena de salitre, arcos y postes casi cayéndose, puertas y marcos apolillados, techos húmedos y con muchas goteras. Y además, el ayuntamiento ya la había señalado como vivienda peligrosa, pues estaban desmoronando los ladrillos de adobe del techo exterior y ya en alguna ocasión en la época de lluvias, a una pareja les cayeron varios pedazos de ladrillos, lo cual la tuvieron que acordonar con cintas amarillas y le adjudicaron una multa por no tener las debidas precauciones y los señalamientos y apuntalaciones como el ayuntamiento lo marca. El señor Sebastián tuvo que reforzar con polines y estructuras para no sufrir un derrumbe total, donde le salía más caro remodelarla que tumbarla y construir una nueva o vender su terreno. Es por eso que contrata a la empresa de demolición del ingeniero de Alba. Pero nadie sabía lo que les esperaba, pues aquella demolición se tardaría casi un año en realizarse. Desde el primer día del contacto con el ingeniero, el señor Rosales experimentó varios sucesos fuera de lo normal, pues al salir de la oficina observó 2 llantas ponchadas de su auto, pues que era muy raro que 2 estuvieran ponchadas al mismo tiempo. Y después, al llegar a su casa, 2 gatos blancos se le arrepegaron al bajarse de su auto. Esto jamás había experimentado el señor, y al no gustarle los animales, le causó cierta repugnancia. Era un día jueves cuando, según eso, el ingeniero viajaría al pueblo de Huejúcar a verificar esa casa y hacer los procedimientos técnicos necesarios. Pero le habla al señor Rosales cancelando su ida, porque uno de sus hijos se había roto una pierna cayéndose de la bicicleta. Y aún quedaban más sucesos por acontecer, pues a la semana siguiente los papeles de la casa heredada del señor Rosales nunca los encontró y tuvo que sacar otros nuevos, el cual le costaría dinero y mucho tiempo más. Entre papeleos y permisos tardaron 4 meses. Cuando al fin tenían todo, el ingeniero manda traer la maquinaria especial desde Guadalajara, la cual también se tardarían 2 meses más, pues la que él necesitaba se le habían roto los pistones y no quería rentar en otro lado, pues el presupuesto era muy justo y él tenía convenio con estos mismos. Y las refacciones eran americanas y muy escasas también. El señor Rosales ya empezaba a impacientarse, pero todavía quedaban unos cuantos imprevistos, pues los trabajadores por diversas razones no llegaban, y los que contrataban no se sabía por qué, pero renunciaban ese mismo día. Decían que era muy peligroso y muy poca paga.
En fin, así pasó el tiempo con muchas dificultades, hasta que el señor Rosales comienza a razonar, pues su esposa le aconseja que mejor le hable a un padre para que le eche agua bendita a la casa, pues pareciera que tiene un maleficio. Ella le comenta. Rosales acepta y un padre se dirige a esa casa casi en ruinas y le da una buena rociada de agua bendita y así liberar cualquier energía negativa de ese lugar. Pero no fue suficiente, pues al día siguiente más pedazos de adobe se desquebrajaron del techo de la pared exterior y casi le caen a unos niños, pues no respetaron los señalamientos de peligro de no pasar y se metieron a jugar. Esto ya era demasiado. Los padres de los niños se quejaron con el señor Rosales, pero este logró quitárselos de encima, pues los niños no respetaron el área acordonada. Es cuando su esposa le comenta que tiene una amiga que es medium. Quizá pueda ayudar, pues esto ya es cosa de alguna energía negativa y que rodea esa casa y no sabemos qué es. El señor Rosales no cree en esas cosas, pues sus padres y él vivieron muchos años ahí y nunca vieron nada anormal. Un día, sin darse cuenta el señor Rosales, su esposa se dirige a esa finca casi en ruinas, llevando a una medium, la cual en el momento que se puso de frente de la casa, sintió la energía pesada y molesta de un ser que vivía atrapado en la cuarta dimensión y estaba sufriendo y muy molesto. No logra hablar con él, pero sí observa una silueta de un espíritu con pistolas en su cintura que le apuntaba con su mano hacia adentro de esa casa vieja. Se lo comenta a la señora, pero no pueden pasar sin permiso de su esposo, pues es muy peligroso. Se dirige a su casa y se lo comenta, ella y la medium, al señor Rosales. Este, riéndose, no cree en historias de espíritus y fantasmas, y menos en videntes y mediums. Pero la medium de alguna manera lo logra convencer y le dice que es muy seguro que existan los restos óseos de ese espíritu ahí, en esa casa vieja, y muy probable algo de valor que él dejó escondido ahí. Al señor Rosales no le quedaba otra que llevar la medium y adentrarse a esa casa vieja a punto de derrumbarse. La dirige por un camino seguro y en un pasillo que daba hacia uno de los patios sintió la energía del espíritu, el cual dice la medium que podía ver nuevamente a ese espíritu, pero solo le apuntaba hacia una pared. Y le dice la medium que probablemente dentro de esa pared o en el suelo estén los restos de ese espíritu. Y es él quien no quiere que se derrumbe esta casa. Le dice que hay algo más enterrado ahí. Por la insistencia de ese espíritu, Rosales siente el ambiente frío y empieza a sentir náuseas. Se salen de la casa y le ordena al ingeniero escarbar debajo de esa pared, logrando encontrar efectivamente huesos humanos solamente. Pero al seguir escarbando, un trabajador golpea con la pala la pared y escucha un ruido hueco, el cual no era normal, le dice al ingeniero. Y él con un martillo comienza a dar pequeños golpes a esa estructura y con mucho cuidado logran desmoronar una pequeña parte y en ese momento observan un pequeño hueco y deciden golpear, encontrando empotrados ahí una caja de madera que contenía varias monedas de oro y plata, junto con algunas joyas muy antiguas. Todos sorprendidos del hallazgo, vuelven a sentir el área muy fría y escalofríos, pero la medium les comenta que se calmen, que el espíritu ya se había ido. Ese mismo día que sacaron el tesoro empotrado con gran facilidad, el ingeniero con sus máquinas empezó la demolición sin problema alguno, donde comenta la medium que ese espíritu lo único que quería es dar ese tesoro, quizá a los mismos dueños de esa casa que seguramente eran sus familiares. El señor Rosales tuvo a bien de compartir ese hallazgo entre el ingeniero y la medium, pues nunca pensó que existiera algún tesoro en esa casa vieja, donde comenta que seguramente era de sus abuelos. Si te ha gustado esta historia,
Por favor, regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal, El Explorador Místico. Hasta pronto.